Y quiero invitarles a los que nos quedamos a que abran sus Biblias, y los que están en casa, por favor, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, el versículo 4, y continuar con nuestra serie en el libro de Primera de Corintios que se llama Una comunidad moldeada por el Evangelio. Una comunidad moldeada por el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, el versículo 4. Esta es la palabra de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos? ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Oremos. Señor, al abrir tu palabra, queremos nuevamente depender de ti, que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio, la verdad de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, y que podamos ser transformados por medio, Señor, de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Conoces a alguien que tiene mucho conocimiento, pero que no es sabio en su manera de vivir? Pero él piensa que sí, ¿no? O a lo mejor pasa como me pasó en algún momento, en un tiempo de consejería, un hombre viene a verme, ya lo conocía de antes y sabía mucho de sus credenciales con respecto a su trabajo. Y en su trabajo esta persona era excelente, tenía un negocio propio y lo había llevado a prosperar, ¿sí? Pero en su relación de familia, en su relación con su esposa y en su relación con sus hijos, un desastre. Y de hecho me dijo así, dice, estoy un poco frustrado porque soy muy bueno en lo que hago en mi trabajo, pero en mi casa no sé qué me pasa.
No sé. No soy sabio, ¿sí? Entonces, para algunas personas, el hecho de tener conocimiento es el equivalente a ser sabio, mas sin embargo no es así. No es así. Y sin embargo, lo que creía la iglesia en Corinto es que mientras más conocimiento tienes, más sabio eres. Y si te das cuenta en la lectura de este pasaje, ¿cuántas veces se repitió la palabra sabiduría, 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 sabiduría? Así que, ¿es conocimiento el equivalente a sabiduría? Mientras más conocimiento tengas, más sabio te vuelves. Esto es lo que creía la iglesia en Corinto, una iglesia en un contexto del Imperio Romano, una iglesia en un contexto de cultura griega donde ensalzaban la sabiduría humana. Ahora, si tú te das cuenta, nuevamente, esta es una serie, y en el pasaje anterior, en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo dice que cuando él se presentó ante ellos, no lo hizo con gran elocuencia y sabiduría. Entonces, pudiéramos tener la idea de que Pablo está despreciando la sabiduría humana, pero no es así, y nos vamos a dar cuenta el por qué. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta el por qué. Lo que Pablo va a presentar en este pasaje es una sabiduría, una categoría de sabiduría completamente diferente a la que la cultura en ese tiempo estaba moldeando la iglesia en Corinto. Recuerden, por favor, este es el tercer mensaje y el nombre de la serie, una comunidad, la iglesia moldeada por el evangelio. Y el problema en la iglesia en Corinto es que en lugar de ser moldeados por el evangelio, están siendo moldeados por la cultura. Y cuando hablamos aquí de sabiduría, Pablo va a presentarles una sabiduría completamente diferente a lo que ellos están recibiendo por parte de la cultura en la cual están viviendo. Ellos están recibiendo una sabiduría con la cual ellos creen que son sabios y que son maduros. Pero Pablo les va a hacer ver que en lugar de ser maduros, se están comportando como niños. El versículo 6 habla acerca de madurez y el capítulo 3, el versículo 3 les dice, ustedes se están comportando como niños, no son sabios, son inmaduros. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿cuál es la sabiduría de Dios que es evidencia de madurez en tu vida cristiana? ¿Cuál es la sabiduría de Dios que es evidencia de que realmente estás entendiendo de qué se trata la vida cristiana y puedes aplicarla al aquí y a la ahora en tus problemas de cada día? El pastor, maestro, escritor Paul Tripp, durante un tiempo él fue profesor en el seminario Westminster en Filadelfia, profesor de teología práctica, y él dice, yo le puedo decir a fulano, póngase de pie y por favor deme una definición de lo que es justificación. Entonces esta persona se pone de pie y me da una excelente y bíblica y teológica definición de lo que significa la justificación. Pero cuando le pregunto, a ver, por favor, dame un ejemplo de cómo aplicas eso a tu vida real. Y dice, y se quedan con la cara de Juan. O sea, sin saber cómo aplicar las verdades de Dios a nuestros día a día. Así que, ¿cuál es la sabiduría de Dios que es evidencia de madurez en tu vida cristiana? Y que puedes aplicar esa sabiduría, las verdades de Dios a tu día a día. 3 cosas que vamos a ver en esta mañana, si tienes ahí tu bosquejo. Número 1 es, ¿qué es la sabiduría de Dios? Número 2, ¿cómo obtienes la sabiduría de Dios? Y número 3, ¿qué produce la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo obtienes esa sabiduría? ¿Y qué es lo que produce la sabiduría de Dios? Así que vayamos al punto número 1, ¿qué es la sabiduría de Dios?
Dice en el versículo 6, en cambio hablamos con sabiduría. Él no está despreciando la sabiduría. Dice, yo hablo con ustedes con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo. Entonces, lo primero que vemos es que Pablo dice, señores, hay dos clases de sabiduría. Y está la sabiduría de Dios y está la sabiduría de este mundo. Y voy a estar repitiendo sabiduría de este mundo, sabiduría de este mundo. Y cuando hablo acerca de sabiduría de este mundo, estoy hablando de una sabiduría que quita a Dios de todo, ¿no? Y pone al hombre como el centro de todo. Entonces Pablo dice, hay dos clases de sabiduría. La primera es la sabiduría de Dios, Dios en el centro. Y la otra es la sabiduría del hombre, el hombre en el centro. ¿Qué es la sabiduría? Manejemos esta definición. La sabiduría no es simplemente conocimiento o información. Vivimos en el tiempo de más información en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, creo que a veces es difícil encontrar gente sabia. No es lo mismo conocimiento o información a sabiduría. Y me gustaría que manejáramos este concepto. Sabiduría es el comportamiento que surge del conocimiento. Es conocimiento aplicado a tu vida. Sabiduría es conocimiento aplicado a tu vida. Tú puedes tener otra vez todos los conceptos, pero si no los sabes utilizar, no eres sabio. Simplemente tienes conocimiento. ¿Ok? Puedes tener demasiado conocimiento y no saberlo aplicar. Por lo tanto, no eres sabio con el conocimiento que tienes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con estas dos sabidurías? Pablo dice que si los gobernantes, vean el versículo 8, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. ¿Qué fue lo que no entendió? La sabiduría de Dios. Porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. En otras palabras, está el pueblo de Israel, los líderes del pueblo de Israel, y ven a Jesucristo como un enemigo para sus fines. Y está el imperio romano y ven a Jesucristo como un enemigo para sus fines. Y de acuerdo a la sabiduría de ese tiempo, tienes a un enemigo, elimínalo. ¿Cuál es el problema? Tú tienes todo el poder. Tú tienes todo el poder, elimina a tu enemigo. Ellos utilizaron el conocimiento de su tiempo y lo aplicaron en la persona de Jesús y lo crucificaron. Pero Pablo dice, si estas personas hubieran entendido que a través de la muerte de Jesús Dios iba a obtener la victoria y nos iba a salvar a nosotros, no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Mas sin embargo, ellos actuaron totalmente de acuerdo a la sabiduría de ese mundo, de ese tiempo, y por lo tanto actuaron. ¿Ok? Sabiduría es conocimiento aplicado. Sabiduría es conocimiento aplicado. Si este mundo, esto que tú ves, que escuchas, que tocas, es lo único que existe. Si en este mundo que ves y que tocas es lo único que te va a dar placer, si este mundo que ves y que tocas es lo único en lo cual tú puedes encontrar propósito, si este mundo que tú tocas y ves es lo único que te puede dar valor y significado, entonces lo lógico es beber, comer y tener relaciones sexuales, estés casado o no estés casado. Eso es ser consecuente con la sabiduría del mundo. Si esto es lo único que hay, entonces lo único que yo tengo que hacer es buscar mi placer en este mundo. Y no importa cómo lo pueda obtener, se trata de mí, esto es lo único que hay.
Tristemente, muchas gentes que piensan de esa manera no viven en consecuencia con lo que ellos creen. Y tienen que tomar de la cosmovisión cristiana valores para poder vivir. Pero si este mundo es lo único que hay, Dios está afuera, no existe un Dios, entonces todo se trata de mí y no me importa a quién tenga que pisar para poder encontrar felicidad, valor, éxito, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no es así. Este no es lo único que hay. Esto no es lo único que hay. Pero la cosa es que la iglesia en Corinto estaba siendo moldeada por la cultura de su tiempo y ellos viviendo como si lo único que se tratara la vida es este mundo que podemos ver. Y viviendo entonces en consecuencia de eso. Y Pablo dice, señores, ustedes no han recibido esa sabiduría de parte de Dios. Ustedes están viviendo como si la sabiduría fuera la del mundo. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios que se define en este pasaje? En primer lugar, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando habla acerca de temor a Dios, no está hablando de miedo. Está hablando de saber que hay un creador y yo soy criatura. No soy independiente. El principio de la sabiduría es saber, en primer lugar, Dios es el creador del mundo. En segundo lugar, lo que vimos la semana pasada, nadie podía imaginarse que Dios iba a salvar a su pueblo a través de un Mesías crucificado. Lo cual nuevamente en el entendimiento de los judíos y en el entendimiento de los griegos es una locura. Dios nos va a salvar y Dios va a arreglar este mundo a través de un hombre que muere en la cruz como un criminal. Esta es la sabiduría de Dios, de eso hablamos la semana pasada. Pero ¿cuál es la sabiduría de Dios que se describe en este pasaje? Vean por favor el versículo 7 y el versículo 9. Pablo dice, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Y la palabra ahí misterio significa no había sido revelado antes. ¿Ok? Eso es lo que significa misterio, no revelado. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado, o en la versión Reina Valera, predestinado, para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces, quiero que noten aquí que la sabiduría que va a ser descrita aquí tiene como fin o como recipiente, ¿quién? Nosotros. La sabiduría de Dios que va a ser descrita aquí, nosotros somos los recipientes de esa sabiduría. Continúo con el versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces Pablo está aquí citando al profeta Isaías. En Isaías 64:4 que dice, fuera de ti desde los tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Y también Isaías 65:17, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Entonces, la sabiduría de Dios que está descrita aquí es el inimaginable nuevo mundo, nueva ciudad, nuevos cielos y nueva tierra producido por la obra de Jesús para nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que toda clase de placer y gozo que puedes experimentar en este mundo es una parábola de un gozo más grande que Dios está preparando para aquellos que le aman. Quiero detenerme aquí un momento. Por favor, piensa en los gozos que has tenido aquí en la tierra, de cualquier clase. Piensa por favor en el mayor gozo que has experimentado o que estás experimentando aquí en la tierra. Es una parábola. Es nada.
es apenas un puntito, un pellizco, es apenas un grano de arena comparado con lo que Dios tiene para nosotros por la obra de Jesucristo, por lo que Él ya hizo. No se puede comparar. Por lo tanto, cualquier gozo o tristeza de este mundo será eclipsado por la gloria de Jesucristo. No importa lo que hayas experimentado aquí, la tristeza más grande o el gozo más grande, cuando estemos ahí, será completamente eclipsado por la gloria de Jesucristo. Por eso nuevamente el texto dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Para quienes lo aman. El saber lo que Dios ha preparado, que fue ganado por ti a través de Cristo, tú no lo tienes que ganar, tiene que impactar la vida que vives el día de hoy. El problema es este. El problema es que vivimos en la Ciudad de México, vivimos en la época de la información, y de repente es bien fácil perder de vista que hay un mundo más real todavía. Que hay un mundo más real. Vivimos en un mundo, ustedes lo han escuchado muchas veces de mi parte, vivimos en un mundo caído, rodeado de gente caída, nosotros batallando con una naturaleza caída, y aún así este mundo es increíble. Aún así hay muchas cosas que podemos experimentar y disfrutar en este mundo. Y lo contrario igual, por ser un mundo caído, experimentar cosas que Dios nunca planeó, que no fue su diseño original. Pero al vivir en este mundo, al vivir en esta ciudad, al vivir en la época de la información, de repente se nos va un mundo más real y más auténtico, porque era el original, el que Dios tiene preparado para los que son suyos, para los que Cristo vino a rescatar y a salvar. Y ese conocimiento lo tenemos que traer el día de hoy. Y cómo va a impactar especialmente lo que estamos viviendo el día de hoy en el área de sufrimiento, en el área de enfermedad. Y cómo podemos entonces poder hacerle frente a través de la sabiduría de Dios de este mundo que tiene preparado para nosotros, de este mundo que tiene preparado para nosotros. De veras, no te puedes imaginar, nadie se puede imaginar. Lo mejor que te puedes imaginar queda corto a lo que Dios tiene para nosotros, los que hemos sido salvados por gracia a través de Cristo. Ahora, ¿cómo obtenemos esta sabiduría? ¿Cómo se obtiene esta sabiduría? Dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Qué es esto? Otra vez, esto está hablando acerca de la sabiduría de Dios. Está hablando de la sabiduría de Dios. Y dice que solamente se obtiene por medio de revelación. La sabiduría del mundo es: esfuérzate, investiga, lee, échale más ganas para obtener más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes lograr, tú lo puedes lograr. Pero Pablo dice: no, señores, no va por ahí. La sabiduría de Dios, esta sabiduría que tiene que ver con los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva ciudad preparada por ti, por Jesucristo, solamente la vas a poder entender y experimentar a través de una revelación por medio del Espíritu Santo. Vean por favor el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender
porque se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿qué significa el hombre natural? El hombre natural es alguien que no tiene una relación con Dios, ¿sí? Y muchas veces posiblemente has escuchado lo siguiente. De hecho, hace poco alguien lo mencionó en una plática. ¿Por qué no entienden los no cristianos el evangelio siendo tan sencillo? ¿Alguna vez lo has dicho? ¿Alguna vez lo has pensado? Oye, ¿por qué no lo entienden? Porque no se trata de un entendimiento natural. El hecho de que tú seas cristiano, si lo eres, no es porque seas muy sabio o muy inteligente, o porque, wow, descubriste el mensaje de las Escrituras por ti solo. No, de ninguna manera. Dios tuvo misericordia de ti. Dios en primer lugar cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Escuchaste la voz del Espíritu Santo por medio de la palabra y veniste al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. No fuiste tú. No fuiste tú. Fue una revelación por medio del Espíritu Santo. Y esta sabiduría de la cual nos está hablando en este pasaje Pablo, no es algo que tú logres por medio de tu esfuerzo, sino es por medio de la revelación del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? Tienes que recibirla. No tienes que trabajar por ella, no es un logro tuyo. Tienes que recibirla por la revelación del Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Ok? Hay personas que piensan que reciben revelaciones de parte de Dios que no están con la palabra, pero esas no son revelaciones de Dios, ¿sí? Es a través de su palabra, a través de su palabra. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual, que sí es guiado por el Espíritu Santo? Porque para los corintios, la manera en la cual ellos estaban o pensaban que iban a obtener esta sabiduría de Dios era precisamente igual que la cultura. ¿Qué es lo que me dice la cultura? Quiero tener más conocimiento, tengo que estudiar. Quiero ser sabio, tengo que hacer. Se trata de mí, es mi logro. Pablo dice, no va por ahí. No va por ahí. Se trata de la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. No va por ahí, ¿sí? Una persona mencionaba que llegó a su casa, sus hijos salieron a recibirlo y le dijeron, papi, escribimos, niños pequeños, y le dijeron, papi, escribimos un mensaje para ti. Y el papá le dice, ¿dónde está el mensaje? Le dice, está ahí en el refrigerador pegado, ¿no? Entonces el papá va, se acerca al refrigerador y lo que encuentra es una hoja en blanco. Y dice, ¿cuál mensaje? Los niños se ríen y le dan un marcador. Papá, empieza a rayar la hoja, ¿no? Y entonces el papá agarra el marcador y empieza a rayar la hoja y entonces descubre el mensaje de amor de parte de sus hijos. La revelación de la sabiduría de Dios es como esto. Por más que un hombre natural, alguien sin Dios, tenga ahí la hoja, nunca va a poder descubrir el mensaje. Por más años que lo tenga, no va a poder descubrir el mensaje si no es que el Espíritu Santo se lo revela por medio de la palabra. Otra ilustración. Piensa en un amigo que nunca se pone el cinturón de seguridad. Se sube contigo a tu coche y no se pone el cinturón de seguridad. Se sube a su coche y no se pone el cinturón de seguridad. Todo el mundo lo conoce por eso. Y de repente se sube contigo y lo primero que hace esta persona es ponerse el cinturón de seguridad. Y obvio que tú le tienes que preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora te pones el cinturón de seguridad y él te dice lo siguiente, bueno, tuve que visitar a mi amigo fulano de tal en el hospital. Él tuvo un accidente y por no llevar el cinturón de seguridad salió disparado por el parabrisas y ahorita está hospitalizado con múltiples fracturas. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? ¿Por qué cambió su actitud? ¿Recibió información nueva? No.
no recibió información nueva. La información que tenía se hizo realidad en su vida. Se hizo realidad en su vida. Por lo tanto, ahora sí me lo pongo. El trabajo del Espíritu Santo por medio de su palabra, a través también de la iglesia, es hacer real esta sabiduría de Dios en nuestra vida. Estos nuevos cielos, nueva tierra, nueva ciudad, lograda por nosotros a través de Jesucristo, revelada por el Espíritu Santo, hacerlo real en nuestra vida. No simplemente se queda aquí. La triste verdad en muchos cristianos es que tienen conocimiento de Dios, pero no tienen la experiencia de Dios. Lo tienen aquí. Le puedes preguntar y te van a dar una definición de algunas doctrinas, pero no tienen la experiencia, no se ha hecho real en sus vidas. Y por lo tanto no están viviendo como sabios delante de Dios, sino sabios como el mundo. Y no ves una diferencia en su vida entre un creyente y un no creyente, aunque dicen que creen en Dios y que saben de Dios. Tiene que ser revelado por medio del Espíritu Santo a través de su palabra para poder transformar tu vida. ¿Cómo obtienes la sabiduría de Dios? Número uno es por revelación por parte del Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero por favor noten esto: tiene que haber una postura de dependencia. Versículos 15 y versículo 16, la primera parte. La mayoría de los eruditos en griego y que han estudiado este pasaje en las Escrituras dicen que Pablo está citando un eslogan que tenían ahí en la iglesia de Corinto, un eslogan que está completamente equivocado. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién es aquí el espiritual? De acuerdo otra vez a la postura de la iglesia en Corinto, el espiritual es el que tiene más conocimiento y que lo ha logrado por él mismo, y por lo tanto ha llegado a un nivel en el cual no depende de nadie, tanto que se atreve a darle a Dios instrucciones. ¿Qué es lo que te dice el mundo? ¿Qué es lo que te dice el mundo? Otra vez, obtén sabiduría, esfuérzate, etcétera, etcétera, y tú vas a lograr un nivel en el cual no vas a depender de nadie, todo mundo te va a ver, todo mundo te va a admirar. Bueno, esta es la idea otra vez. Es lo que en la iglesia en Corinto están trayendo, la cultura del mundo hacia la iglesia. Y Pablo les dice, eso no es ser espiritual. Si tú crees que vas a ser espiritual a través de tu esfuerzo y tu esfuerzo y tu esfuerzo, no estás siendo espiritual, te estás comportando otra vez como una persona que no es creyente. Porque se trata de dependencia en Dios. La palabra de Dios dice en Santiago, ¿qué hice? La palabra de Dios dice en Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo es recibida en una actitud de dependencia y humildad. Señor, aquí estoy. Y Señor, te necesito. Y no quiero depender, Señor, de mis fuerzas, de mi capacidad. Sé que tú no menosprecias, Señor, mis estudios. Sé, Señor, que tú no menosprecias mi trabajo. Pero yo no quiero depender de eso. Quiero depender de ti. Ayúdame. Así es como obtienes la sabiduría de Dios, por revelación, por el Espíritu Santo a través de su palabra y en una actitud de dependencia.
Una actitud de dependencia de Dios, de dependencia de su palabra. Entonces, ¿qué produce la sabiduría de Dios? Ya hablamos acerca de qué es la sabiduría de Dios, cómo obtienes la sabiduría de Dios. ¿Qué produce la sabiduría de Dios? Y lo primero que vamos a hablar es lo que no produce. Vamos a hablar de lo que produce la sabiduría del mundo. Y es lo que Pablo describe en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Noten, por favor. Pablo les dice: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos? ¿No es porque están actuando con criterios humanos? ¿Qué es lo que produce la sabiduría del mundo? Dijimos que sabiduría es conocimiento aplicado, ¿no? Entonces, la sabiduría del mundo, ¿qué es lo que va a producir? Y básicamente lo que Pablo dice es que son contiendas, que son peleas, que son celos y que es envidia. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí. Lo que produce la sabiduría del mundo es: tú existes para mí. Y creo que el ejemplo más claro de esto es un bebé. Pablo les dice: ustedes están comportando como bebés. Y un bebé, David tiene un bebé, una preciosa bebé, 5 meses, David, más o menos, ¿no? Y entonces, si Catalina dice tengo hambre, ella dice: David y Aranza existen para mí, vengan y aliméntenme. Y si no me alimentan en estos momentos que yo quiero, ¿qué es lo que hace? Se calma Catalina y dice: a lo mejor mis papás están ocupados, mi papá debe estar estudiando, mi mamá debe estar trabajando, me voy a calmar un ratito, me voy a aguantar las ganas y los voy a dejar tranquilos. ¿Eso hace? Obviamente no. Es: háganme caso porque tengo hambre y quiero que me alimenten ya, ya, ya y ya. Ustedes existen para mí, ¿sí? Y lo que hace la sabiduría del mundo es eso. Vas a vivir con la actitud de que tú existes para mí, tu esposa existes para mí, tu hijo existes para mí, tu empleado existes para mí, tu presidente de la república existes para mí y todo el mundo existe para mí. Y por eso estás ahí frustrado porque obvio todos los demás también creen que tú existes para él. Entonces imagínense a dos personas: no, tú existes para mí, tú existes para mí, tú existes para mí, tú existes para mí. Celos, contiendas, peleas, broncas, lo que tú quieras en todas las relaciones de cualquier nivel. ¿Ok? Eso es lo que produce la sabiduría del mundo, ¿sí? Mientras tú existas para mí, no tengo bronca contigo, Alejandro. Pero si no existes para mí, entonces sí tengo bronca contigo, ¿no? Ahora, Pablo dice que esta es una actitud de inmadurez. ¿Qué es lo que produce la sabiduría de Dios? Vayamos a un ejemplo en las Escrituras. Y este es el ejemplo de Noé, ¿no? Dios le revela a Noé: Noé, voy a traer juicio a la tierra a través de un diluvio. Noé obedece a Dios y construye un arca. La construcción se llevó 100 años aproximadamente. Y va a construir un arca en un desierto. ¿Quién va a construir un barco en un desierto? O sea, la sabiduría humana es: eres un tonto. O sea, eres un tonto, ¿sí? O sea, nadie construye un barco en un desierto. Mas sin embargo, Noé obedeció a Dios. Noten por favor cómo en el libro de Hebreos se describe esto. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva ciudad, tú y yo todavía no lo vemos con nuestros ojos físicos, ¿ok? Así como Noé, sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces,
esta revelación que Dios le dio a Noé produjo en Noé, esta sabiduría que Dios le reveló a Noé, produjo en Noé una obediencia particular. ¿Qué es lo que produce la sabiduría de Dios? Vean por favor versículo 16, la segunda parte. Dice: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. La sabiduría de Dios produce la mente de Cristo en ti. Produce en ti la actitud de Cristo de sacrificio por los demás. En lugar de tú existes para mí, la sabiduría de Dios produce en ti: yo existo para servirte a ti. Que esa es la actitud de Cristo. Que esa es la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2 nos lo dice bastante claro a partir del versículo 5. Dios, Jesucristo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, va a la cruz. Porque era la única manera en la cual tú y yo podíamos ser salvados. No había otra manera. Entonces, la sabiduría de Dios, de los cielos nuevos, tierra nueva, cosas que todavía no hemos visto físicamente, revelada por el Espíritu Santo, lo que debe producir en ti y en mí es precisamente la mente de Cristo, la actitud de Cristo. Yo por ti, yo vivo para ti. Ahora alguien puede decir: no, pues eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Pero posiblemente sea difícil si tienes la actitud de logro, ¿no? O sea, a ver, se termina el culto y dices: a partir del día de hoy voy a trabajar para servir a otras personas. ¿Desde qué punto de partida sales? Cuando dices: a partir de hoy voy a trabajar, estás partiendo de ti y vas a fracasar. Vas a tener un día, dos, una semana, un mes de éxito posiblemente, pero al final vas a fracasar porque no puedes, por ti mismo no puedes. Por lo tanto, lo que necesitamos es lo siguiente. Vean por favor el versículo 12. ¿Qué produce en nosotros la sabiduría de Dios? Ya dijimos que la mente de Cristo, pero vean el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Y vean por favor: para que entendamos, y no simplemente acá, lo que por su gracia Él nos ha concedido. La vida cristiana no se trata de lo que tú puedes lograr. La vida cristiana se trata de lo que Dios ya te ha dado en Cristo. Por lo tanto, vive de acuerdo a lo que Dios ya te dio por gracia. Uy, qué difícil es amar a mi esposa. Uy, qué difícil es amar a mi esposo. Uy, qué difícil es educar a mis hijos. Le tengo que pedir a Dios que me ayude. No, le tengo que pedir a Dios. Y le estás pidiendo algo a Dios que ya te dio. Ya te dio. Segunda de Pedro capítulo 1 el versículo 3 dice que Dios ya nos dio todo para que vivamos una vida que a Él le agrada. Cuando tú le pides a Dios: Dios, dame más amor, Romanos capítulo 5 el versículo 5 dice que Él ya nos dio ese amor por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios dice: pues es que ya te lo di. El problema número 1 es que no lo crees. El problema número 2 es que crees que lo tienes que producir por tus fuerzas, siendo un hombre natural. No estás dependiendo de mi espíritu y lo quieres lograr por ti. Entonces no va por ahí. No va por ahí. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú ya me has dado? Querida iglesia, el evangelio no son tan solo buenas noticias para los que están allá afuera. Ven, hay un Salvador, ven. Y los perdidos son hallados. El evangelio también son buenas noticias para nosotros, los que ya hemos sido hallados. Y esas buenas noticias son de que a través de Jesucristo hubo alguien que ya hizo todo por ti. El cristianismo no se trata de lo que tú puedes hacer.
El cristianismo se trata de lo que tú ya eres y por lo tanto haces, vives de acuerdo a lo que ya eres. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. No se trata otra vez de llegaste a sexto, ahora pasa a séptimo, vete al 12º y vas a llegar a un nivel acá donde wow, ¿no? El tremendo maestro. No va por ahí. No se trata de tus logros, se trata del logro perfecto de Jesucristo. Cuando tú entiendes que tú ya has recibido todo en Cristo, tu significado, tu valor, tu propósito, tu verdadera felicidad, vas a ver a los demás no como tú existes para mí, no. Vas a ver a los demás y vas a dar con libertad verdadero amor y servicio, porque tú ya lo tienes todo. Todo lo contrario, si tú vives en la dinámica de la sabiduría humana, tú existes por mí, entonces yo me caso para que tu esposa me hagas feliz. Y cuando no me hagas feliz, me voy a buscar a otra que me haga feliz. ¿Sí? A ver, mi trabajo se trata de que yo ascienda. Y si no puedo ascender, o a ver cómo puedo ascender, te voy a pisotear y te voy a pisotear y te voy a usar y te voy a usar y te voy a usar y te voy a usar. ¿Sí? Y nos podemos ir así con cada cosa de este mundo. Cuando utilizas la sabiduría del mundo, otra vez estás utilizando a todas las personas. Y esto lo único que va a causar, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, son problemas bien fuertes. ¿Sí? Y siempre vas a pensar de que el mundo está contra mí, pobrecito yo, ¿no? Pero cuando entiendes que ya se te ha dado todo, que Dios ha preparado un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva ciudad, donde ya no vamos a tener ningún problema y va a palidecer todo lo que has experimentado aquí en la tierra por la gloria de Jesucristo, entonces eres libre para poder amar verdaderamente y para poder servir verdaderamente. Eres libre, completamente libre. En 1943, la Segunda Guerra Mundial, Francia ocupada, 230 mujeres francesas de la resistencia francesa fueron tomadas y llevadas a un campo de concentración en Auschwitz. A los 2 meses solamente quedaban 80. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, solamente sobrevivieron 45 mujeres. La pregunta es, ¿cómo sobrevivieron estas mujeres? En su libro que se llama Un tren en invierno, Caroline Moorhead escribe cómo es que estas mujeres de 230, 45 sobrevivieron en un campo de concentración. ¿Cómo es que sobrevivieron? Por favor, piensa que estás en un campo de concentración. ¿De qué se trata? Se trata de que sobreviva. Tú existes para mí. Pero en el libro describe maneras increíbles en que estas mujeres crearon una comunidad de yo existo para ti. Una de las tantas cosas que él describe, hablaba acerca de una mujer que por falta de agua, deshidratada, las raciones de agua eran contadas, estaba perdiendo la cabeza. Y lo que hacen este grupo de mujeres es darle de la ración de ellas a su compañera para que sobreviviera, y sobrevive. Una actitud completamente diferente. Jesucristo va a la cruz no pensando en Él, va a la cruz pensando en nosotros. Y Hebreos capítulo 12 dice que permaneció en la cruz por el gozo de vernos. ¿Alguna vez estás enfermo o te están tratando algo que te duele y te dicen piensa positivamente o piensa que ya vas a sanar y te tratan de hacer un coco, bueno, no puedo decir coco wash, pero tratan de decir piensa positivamente que esto se va a no va a ser para siempre? Bueno, Jesucristo en la cruz
No tan solo los dolores físicos, sino lo más fuerte, la separación por parte de Dios. Él dice, por el gozo puesto delante de él, permaneció en la cruz. En otras palabras, por verte a ti, por verte a ti, por verte a ti, en estos nuevos cielos y nueva tierra. Él permanece en la cruz. Y déjame decirte algo más. Estas mujeres no sabían cuándo se iba a terminar su sufrimiento. No sabían si iban a llegar al fin de su sufrimiento sanas y salvas. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tú puedes tener la completa certeza, la absoluta certeza de que vas a estar en estos nuevos cielos y nueva tierra que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Esta es la sabiduría de Dios revelada en este pasaje y que tiene que impactar nuestras vidas aquí y ahora. Oremos. Señor que estás en los cielos, a veces tenemos que confesar, Padre, que en lugar de vivir de acuerdo a tu sabiduría, volvemos a buscar la sabiduría del mundo para vivir, Señor, nuestras vidas. Y por ello te pedimos perdón. Te agradecemos, Padre, que esta sabiduría no se logra a través de esfuerzos propios, porque solamente entonces los sabios conforme a este mundo, los fuertes conforme a este mundo se salvarían. Pero aquí estamos, nosotros somos los débiles de este mundo, nosotros somos los tontos de este mundo, pero nosotros somos los recipientes de esta sabiduría que ha sido lograda por Cristo, revelada por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Y ahora te pedimos, Señor, moldéanos, transfórmanos a través, Señor, de esta sabiduría, tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén.